Gracias por sintonizar a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo y vamos a seguir estudiando hoy la mujer samaritana. Empezamos a hablar de ella, estudiar un poco de su vida la última vez y hoy vamos a seguir. Ahora, esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a revisar algunos de los versos que estuvimos leyendo y estudiando la última vez. Vamos a empezar en verso 4, pero vamos a leer hasta el 26. Y espero que estemos listas. Y eso significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y obviamente tener nuestras Biblias. Así que vamos a leer sobre la vida de esta mujer samaritana, ¿sí? Empezando con verso 4. Y tenía que pasar por Samaria. Luego llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Verso 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. 10. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? 13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar. Disculpen. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos
lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. 25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Así que la última vez estuvimos hablando de que esta mujer no entendía lo que Jesús le estaba dando, ofreciendo, hablando sobre una nueva vida en Cristo. No lo reconoce que es el Mesías. Entonces esta mujer está pensando en lo natural. Y no, como en el verso 15 habíamos leído, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces, esta mujer no entendía de que Jesús le hablaba de su necesidad espiritual. Entonces, ella lo comprueba en lo que dice: para no tener sed y no tener que ir hasta el pozo a sacar agua. Entonces, allí habíamos quedado la última vez. Ahora vamos a seguir, porque Jesús hace algo muy interesante. Entonces dice aquí en el verso 16, Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Oh, llama a tu marido, que están hablando de agua, tiene sed, pero Jesús le ofrece un nuevo nacimiento, un nuevo, ¿cómo diré? Una respuesta a su necesidad espiritual. Pero ella está viendo solo lo natural, ¿verdad? Ahora Jesús le dice: llama a tu marido. Wow. Entonces, a Jesús, por razón de su conocimiento divino, lleva a la mujer a un nuevo nivel en el diálogo, ¿ok? Entonces es como que vamos caminando recto y luego damos una vuelta, giramos de repente. Pues Jesús aparentemente está haciendo eso, pero recuerde que Él sabe todas las cosas, ¿sí? Entonces, dado que la mujer no entendió la naturaleza del agua viva que Él le ofreció en el verso 15, Jesús cambió abruptamente el diálogo para enfocarse claramente en su verdadera necesidad espiritual de conversión y limpieza del pecado. Esto es lo que le habla a Jesús y ella no le está entendiendo. Pero a Jesús, el conocimiento íntimo de la vida de esta mujer, moralmente depravada, no solo indicó su habilidad sobrenatural, sino que también se centró en su condición espiritual. Ahora, se va a enfocar en algo muy espiritual, en el conocer de la vida de esta mujer. Jesús lo va a usar para llamarle la atención a la necesidad de una vida espiritual, ¿ya? Un perdón en su vida. Así que vamos a ver en el 17, dice: respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Ok, pues ella no tiene marido. La corta respuesta
estaba destinada a refutar a Jesús, porque Jesús le dice, llama a tu marido, y ella dice, aquí él no sabe nada, yo no tengo marido, y es lo que le dice. Pero Jesús le llama la atención, bien has dicho, no tengo marido, pero sigue hablando Jesús, sigue haciéndole saber que él sabe el detalle de su vida, ¿ya? Entonces dice en 18, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Oh, no dijo que había sido casada 5 veces, no. Solo que dice en este momento, pues no tengo marido, él no sabe nada. Y sí, voy a decir, no tengo marido. Pero Jesús dice, bien has dicho. Pero Jesús le canta el cuento, ¿no? Le canta su cuento. Porque dices, has tenido 5 maridos. En su deidad Jesús es omnisciente, es decir, que Él sabe todo, conoce de todo, sabe de todo, conoce a todos, sabe de todos, ¿ya? Los conoce, nos conoce. Y le hace saber a esta mujer los detalles de su vida pasada. Ya. Entonces, en 19, verso 19 dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Oh, ok, sí, le voy a decir la verdad, no tengo marido. Pero no le dijo todo. Y Jesús sabía eso. Entonces, cuando le presenta su pasado, la mujer empieza a percibir que Jesús no es solo cualquier hombre, sino que es un profeta. Tú eres profeta, dice, es lo que dice, ¿no? Parece que tú eres profeta. Y aunque los profetas eran primordialmente mensajeros de Dios, se creía que tenían una intuición, ¿ya? Especial. Y eso lo puedes ver en Lucas 7:39. Lucas 7:39, pero ve a leerlo después, ¿ya? Entonces, seguimos. Los samaritanos consideraban a Moisés como el único y verdadero profeta y pensaban que el Mesías era el profeta predicho en Deuteronomio 18:18. Puedes leerlo después. Deuteronomio 18:18. La confesión de la mujer pudiera mostrar que ella presentía que en verdad Jesús era ese profeta. Entonces las cosas están cambiando un poco aquí, porque se está cambiando de las cosas naturales a cosas espirituales, las cosas que ella conoce de su religión, ¿ya? Entonces aquí ella está presenciando de que Jesús de veras es no solo un profeta, pero ese profeta, tú eres profeta. Así que en el verso 20 dicen, a nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces, se está recordando de las cosas que creen, ¿ya? Entonces los patriarcas como Abraham, según Génesis 12:7, Génesis 12:7, puedes leerlo, y Jacob, Génesis 33:20, Génesis 33:20, eso también léelo después, habían edificado altares en esta área. Quizás el propósito de la mujer era de cambiar la conversación para no abundar en su pasado pecaminoso, ¿ya? Vamos a ver si eso le trabaja, vamos a ver. Pero entonces, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde debe adorar. Entonces, este monte, es decir, el monte Gerizim, un lugar sagrado para los samaritanos.
Y este lugar había sido de bendición para el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Y eso puedes ver cuando tengas tiempo en Deuteronomio 11:29 y 29, y también Deuteronomio 27:12 y Josué 8:33. Otra vez voy a repetir: Deuteronomio 11:19, Deuteronomio 27:12 y Josué 8:33. Entonces, cuando aquí dice vosotros decís, aquí en 20, vosotros, eso es decir que se refiere a los judíos, ¿ya? Ahora, seguimos en el 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene. Quizás aquí Jesús se refiere a los tumultuosos años que se acercaban, tanto en su ministerio como en la situación política y militar de Palestina. O también se puede referir a la edad de la iglesia en la que cada creyente representa un templo, según 1 Corintios 3:16 y 6:19. 1 Corintios 3:16 y 6:19. Sin depender de un santuario central en Gerizim o ni en Jerusalén. Pero aquí la idea principal que Jesús está enseñando es que la verdadera adoración no depende de las circunstancias físicas y políticas que existan. ¿Okay? Entonces también dice: adoraréis. A Jesús, al usar al verbo en plural, tiene en mente a todos los samaritanos. Vamos a ver, nos va a recordar Jesús que la salvación viene de los judíos, pero aquí, interesante, Él está pensando en los samaritanos, no solo dónde se va a adorar, pero quiénes van a adorar, quiénes van a adorar. Así que seguimos. En el 22 leímos que vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Aquí es un hecho. Jesús le hace saber a esta mujer de lo que habla no tiene entendimiento, no entiende, no conoce. Vosotros adoréis lo que no conocéis. Entonces tiene alguna base de los padres de Jacob, de Abraham, pero no tiene la base por no ser judía, ¿ya? Entonces dice: nosotros adoramos lo que no, vosotros adoréis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, hablando de los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Sobre las raíces judías viene la redención. Y eso no es algo nuevo, no es de que tiene preferencia, no. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y el hecho que no fue recibido por su pueblo abrió la puerta para todos los gentiles también ser incluidos a que se nos ofrezca esa redención, esa salvación que solo viene detrás de Jesús y la obra que Él cumplió. Así que vamos a ver algo muy interesante para recordarnos y confirmar esto lo que está hablando Jesús. Y eso se encuentra en Romanos, ¿ya? Romanos 3, empezar en Romanos 3, por favor. Vamos así ver estas escrituras, porque son importantes de lo que está diciendo Jesús aquí. Entonces, Romanos 3, 1 y 3 dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío?
¿O cuál el beneficio de la circuncisión? 2. Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Recuerda que Pablo era un judío y él al principio también rechazó a Jesús. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y perseguía a la iglesia, a los cristianos, los buscaba para matar, ser ejemplos de ellos. Cruel, cruel era Pablo. En ese tiempo era Saulo, ¿no? Pero ahora aquí es un hombre redimido, es un hombre escogido, llamado para los gentiles. También compartir con ellos el plan de salvación. Entonces él está diciendo, ¿cuál es la ventaja del judío o cuál beneficio de la circuncisión? Pero aquí en verso 2, grande en todo sentido, pues porque primero a ellos sean confiados los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Eso vino por los judíos, en manos de judíos por escribirlo. Así que es algo importante que la salvación viene por los judíos y aquí Pablo nos recuerda y que empezó aún con escribir y tener el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, vamos a ver en otro lugar, en Romanos 9, por favor, Romanos 9, empezando con verso 3 hasta el 6. Romanos 9, 3 a 6. Vamos a leerlo aquí. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. 4. Que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. En 5. De quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios, bendito por los siglos. Amén. Entonces, sí, era de 3 a 5. Muy interesante. Aquí está muy claro lo que Pablo comparte con los romanos. Recuerda que Pablo, siendo judío, llamado a los gentiles, se identificaba con los judíos, tanto con los gentiles, porque era también romano. Entonces, él podía decir estas cosas muy libremente, dirigido por el Espíritu Santo, porque era, como él dijo, era también pariente según la carne, él era judío, pero en el 4, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos, a la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Y sigue, y de quiénes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo. Como dijo Jesús, la salvación viene por los judíos. Es un hecho. No tenemos que lucharlo, no tenemos que adivinarlo. Aquí está muy claro. El pueblo escogido fueron los judíos. Aún Dios hizo una nueva nación, no existían antes. Y por esta nación, por los judíos, entonces Jesús estableció todo lo necesario para que el Mesías también viniera por los judíos y a los judíos, pero no solo a los judíos. Gloria a Dios. Ahora, vamos a regresar
a Juan 4, por favor. 23. Ahí quedamos. Entonces Jesús establece con esta mujer que ella no sabía de lo que hablaba, que no sabe ni cómo adorar, porque no, no participa en las cosas de los judíos, no es ni judía, ni la salvación le ha llegado ahora. En 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, está diciendo que la llegada del Mesías, es decir, de él mismo, de Jesús, trae un nuevo significado a la adoración, porque no es que va a ser acá, no sé qué va a ser allá, y ustedes aquí, nosotros allá, no, nada de eso, porque dice que hay que adorar en espíritu y en verdad. La adoración que Dios acepta es la que enfatiza lo espiritual y no lo material. Y también esta adoración debe tener como fundamento la verdad y no falsedad. Entonces, esta mujer no tenía la verdad. Jesús se la está presentando, pero no tenía la verdad. Entonces, él francamente le dijo, tú no sabes lo que es, qué es, tú no conoces, tú no sabes, no puedes. Es muy distinto a saber de algo, de hablar de algo que no sabe, porque Jesús le dijo, tú no entiendes, vosotros adoráis lo que no conocéis, ¿ya? Saben hasta límite, punto límite, adorar, pero no es verdad. Y eso es lo que Dios aquí por medio de Jesús le está dando verdad a esta mujer que no conocemos su nombre, esta mujer samaritana. Entonces, hay que adorarle en verdad, espíritu y en verdad. ¿Ya? Porque entonces recalca aquí a Jesús en 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. So, Dios es espíritu, entonces Dios se le debe rendir adoración de naturaleza espiritual, algo que no se había hecho antes. La venida de Jesús ha aclarado la verdadera adoración y es por el espíritu, sin las limitaciones de un cuerpo físico. El culto espiritual verdadero ahora se manifiesta en Jesús y es hecho posible por el Espíritu Santo. No podemos adorar en verdad si no somos renacidos. Si no hemos renacido, si no tenemos ese perdón espiritual a nuestra vida que necesitamos. Esta mujer todavía no entiende, no ha entendido. Pero en Juan 1:18, hay una escritura que dice, nadie ha visto jamás a Dios. Interesante, pero eso aparentemente es un algo que pueda decir que no entiende la persona, que es una contradicción, porque Moisés vio a Jesús, a Dios, Dios pasó a sus espaldas, todo eso, pero nadie ha visto a Dios, pero es el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios. Moisés, cuando quien tanto honraba el judaísmo, Juan no niega apariencias de Dios como las que se encuentran en Éxodo 24, 9 a 11, pero afirma que ningún mortal puede verle físicamente o comprender espiritualmente a Dios en toda su gloria. Sí, estamos delante de Dios. A mí me imagino como Isaías, ¿no? Que cuando él tenía la visión de
el cielo y cómo adoraban a Dios continuamente. Él no podía ni verlo, tuvo que humillarse. En él eso era una visión. Entonces es muy interesante que Dios se ha revelado a sí mismo en la humanidad en varias formas. Pero estas revelaciones están relacionadas con la esencia de Dios, que es un espíritu invencible. De eso estamos hablando aquí en 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces la mujer, regresamos al 4:25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Oh, esto me emociona, esto me da esperanza para esta mujer, porque ella dice, sé que el Mesías viene. Ahora, es como que su fe le está recordando, bueno, su fe está incrementando, porque antes era más lo físico natural, ahora está mencionando algo que sabe, algo que no solo ha escuchado, pero que sabe. Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Vamos a recordar quién es el Mesías. Recordamos que en Mateo 1:1 habíamos estudiado que allí Jesucristo es la combinación de los nombres Jesús y Cristo. Jesús es la forma griega de Jehoshua o Josué, ¿no? Y significa el Señor es salvación o el Señor salva. Entonces ella está reconociendo de que sí sabe lo que ella sabe y que el Cristo es la forma griega de Mesías, o sea, el ungido. Ungido significa usualmente la aplicación de aceite en una ceremonia para judíos, para indicar que la persona fue escogida por Dios. Y recordamos que también en su bautismo Jesús fue ungido por Dios el Padre para llevar a cabo su obra como profeta, sacerdote y rey. Así que aquí la mujer dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, y cuando Él venga nos declarará todo. Entonces su fe está aumentando, esta mujer, y Jesús le dice algo muy importante en 26. Le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Este yo soy, uno pudiera creer que es yo soy el que soy. No es ese yo soy. Aquí, este yo soy es que Jesús expresa con claridad ser el Mesías por primera vez antes de su juicio, que va a suceder o que sucede en Marcos 14:62, en Mateo 16:20 y también Marcos 9:41. Otra vez, es en Marcos 14:62, en Mateo 16:20 y Marcos 9:41. Aquí no está proclamando implícita de su deidad. Eso no. Adelante en Juan 8:58, allí sí. Esa es una distinción. Pero en este caso Jesús expresa con claridad ser el Mesías por primera vez antes de su juicio. Afirmar en Samaria
que él era el Mesías no era tan políticamente peligroso como lo hubiera sido en Judea. Él tenía que pasar por Samaria. ¿Recuerdan? En 4:4, verso 4. Él tenía que, uno, por una cita divina con esta mujer. Y a ella le afirma, le proclama, le expresa en claridad que Él es el Mesías. ¡Wow! ¡Qué privilegio ha tenido esta mujer sin nombre! ¡Qué privilegio! No importa en qué etapa de nuestras vidas estemos, Dios está muy consciente de nosotros. Él conoce todo detalle de nuestras vidas. Jesús aquí demostró su deidad en confrontar a esta mujer con su pasado. No para que se sintiera mal, pero tenía algo que ofrecerle a esta mujer. Agua viva, vida eterna. Y ella se le estaba escapando. Todo este detalle se le escapaba. Es como si, no entiendo, no es para mí. Mejor voy a concentrarme en esto. Y lo que ella conocía, en eso se concentraba, ¿ya? Pero en el 25, sé que el Mesías viene. Cuando ella dice eso, entonces nos da esa esperanza que, yo recuerdo esta verdad, yo recuerdo lo que sé. Entonces, esa verdad que viene el Mesías y aquí se le presenta. Aquí está hablando con ella. Aquí claramente se aclara ser el Mesías, Jesús. Wow. Eso es algo emocionante. Porque aquí Jesús le está diciendo, aquí estoy. Tú sabes del Mesías, yo soy. Oh, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Nos da la esperanza que ella está tomando su enfoque, cambiando su enfoque de lo natural a lo espiritual. Y es lo que necesitamos nosotras. No importa en qué etapa estemos en nuestro caminar con Dios, tenemos que permitir que el Señor nos llame la atención, que nos enfoque en Él. Y es lo que está haciendo Jesús con esta mujer samaritana. ¿Y cómo vamos a saber que ha cambiado su vida? Lo vamos a saber por su escritura. Lo vamos a saber por el finalizar de leer esta historia de esta mujer. Y eso lo vamos a hacer la próxima vez. Pero no te llena a ti de fe, no te engrandece tu fe en conocer que esta mujer ha empezado en lo natural y ahora está fijándose en lo espiritual. A mí eso es algo que me da esa esperanza de que Jesús no nos deja a medias, no nos deja a solas a caminar este camino de cristiana. Él nos enseña en cada paso de nuestro caminar. Y eso debe darte a ti esa esperanza. Porque Dios te conoce muy bien, como me conoce muy bien. Y el pasado, mi pasado está en el pasado. Tu pasado, si eres redimida, está en el pasado. Porque ya pidiendo perdón para salvación, eso está enterrado. Ni se recuerda a Él. Y nosotros no debemos de recordarnos tampoco. Si Dios no se recuerda de nuestro pecado antes de ser salvos,
Bueno, entonces Él es mi ejemplo. Yo no puedo cargar esa carga, ni tú tampoco. Así que qué gozo me da que esta mujer está en ese caminar hacia Cristo, espiritualmente hablando, por sus palabras en verso 25, cuando dice, sé que el Mesías viene. En eso, wow, es suficiente para dar la esperanza. El que es llamado Cristo, cuando Él venga, Él nos declarará todo. Entonces, dicho y hecho para esta mujer, no lo vemos en estos versos, pero lo vamos a ver en la próxima. Así que espero que mientras podemos enfocarnos en Jesús, porque Él obviamente es el autor y consumador de la fe.